Pues voy a comenzar compartiendo con ustedes esta palabra que acabo de abrir para que continuemos en el espíritu de la palabra del Señor. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 5 desde el versículo 8 y dice: caminar en la luz. En otro tiempo erais tinieblas, ahora en cambio sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, sabiendo discernir lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, antes bien combatidlas, pues lo que éstos hacen a escondidas da vergüenza hasta el decirlo. Todas esas cosas, al ser puestas en evidencia por la luz, quedan a la vista, pues todo lo que se ve es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, álzate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Así pues, mirad con cuidado cómo vivís, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por eso no os volváis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, que lleva a la lujuria. Al contrario, llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Pues hermano, mi historia comienza en Colombia. Me tardaría años en contársela, porque esto envuelve una experiencia mística con Dios, un encuentro con Dios, que si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles ni la mínima parte de lo que yo viví. Pero la historia comienza que yo nací en las montañas de los Andes en Colombia, en un área que se llama la zona cafetera de Colombia. Y nací en una familia católica, crecí con todos los valores, las tradiciones de la iglesia, en una familia muy numerosa. Éramos 10 en mi casa y todos mis tíos tenían 15, 20 hijos, éramos como una tribu. Y yo podría decir que crecí en una infancia muy feliz. Cuando tenía 14 años me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia, a terminar mis estudios secundarios. Y estos eran los años 60. Y como ustedes saben, en los años 60 la humanidad vivió una revolución, que yo lo llamaría más bien como un descalabro de la moral, de los valores, de las tradiciones sagradas, porque fue la entrada triunfal de la legalización del aborto, los anticonceptivos, el feminismo, la plenitud del relativismo, materialismo, consumismo, el orientalismo y todos los ismos que llevan al abismo. Yo caí por ese abismo y muy pronto dejé de creer que Jesús era Dios, dejé de creer en la Iglesia Católica y comencé a practicar toda clase de astrologías y numerologías y limpias y adivinaciones y lecturas de cartas y psíquicos y hinduismo, budismo, esoterismo, ocultismo. La lista es interminable, lo que conocemos nosotros como católicos como la nueva era. Y cuando tenía 19 años contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí estudié en la Universidad de Hamburgo y me formé como actor y compositor musical. Esa es mi profesión. Allí viví un poco más de 6 años. Nacieron mis 2 hijos allá, que hoy tienen 39, 37 años. Y luego me trasladé aquí a Los Ángeles, California, en el año 75. Y ahí vivo desde entonces y me dediqué a trabajar en el mundo del espectáculo, como actor en cine y televisión. En el año 85 me firmaron a la compañía Sony Music de Nueva York como artista exclusivo, que en esa época se llamaba CBS Records.
y viajé por el mundo haciendo conciertos, produciendo música y continué viviendo por 33 años en un mundo enfocado solamente en el dinero, la fama, el placer y en la brujería, el ocultismo y todas las cosas que les conté. Yo había dejado completamente todas las tradiciones de la iglesia y de mis padres y me había convertido en un hombre autosuficiente, un hombre construido por mí mismo, y como tenía éxito en mi vida, pensaba que todo lo que yo practicaba estaba correcto. Pero en el año 97 viví una experiencia que transformó mi vida para siempre. A pesar de que esa experiencia que van a escuchar es muy dolorosa, sin embargo no la cambiaría por nada en la vida, porque fue un encuentro con Dios. Y esto ocurrió en la Navidad del año 97. Yo viajé a Colombia en esa Navidad, y esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia, porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 seres queridos uno tras otro. Primero muere mi esposa de cáncer. Unos pocos meses después se muere mi hermano menor en un accidente en las Bahamas. Luego se muere mi padre ya a una edad avanzada. Después se suicida un hermano mío en Bogotá. Y unos pocos meses después muere mi madre. Y en esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe. Y ellas no tenían ni idea cuán alejado estaba yo de Dios, porque toda mi vida la había vivido lejos de Colombia, y las pocas veces que nos vimos en todos esos años, nunca discutimos la fe. La única que sabía de esto era mi madre, que me visitaba aquí en California, y cuando ella venía me decía: si sigues viviendo la vida que estás viviendo y te mueres así, te vas a condenar. Y yo le decía a mi mamá que su religión era falsa y que el Dios que ella adoraba era falso, porque no existía el infierno y tampoco el pecado, que esas eran invenciones de los hombres para manipular. Ya se podrán imaginar ustedes todo lo que mi madre oró por mí. Pero en esa Navidad ya mi mamá había muerto hacía 1 año, y ella le contaba a mis hermanas, después de mi conversión, me contaron que cuando mi mamá regresaba de California de visitarme, solamente les decía: oren mucho por su hermano. Y ellas pensaban que era por la vida loca que yo vivía de artista, pero nunca se imaginaron que estuviera tan lejos de Dios. Y en esa Navidad, una de mis hermanas estaba convencida que al paso que íbamos, parecía ser que Dios nos iba a llevar a todos muy pronto, porque pues estaban muriendo uno tras otro muy rápidamente. Y esa hermana era la única que estaba enferma de nosotros 5, y pensó que ella era la próxima en morirse. Entonces nos invitó a que la acompañáramos a la iglesia a rezar la novena del Divino Niño de Navidad, una tradición muy antigua en Colombia que yo había practicado hasta los 14 años, pero llevaba 33 años sin entrar a una iglesia católica. Yo inclusive me burlaba de los cristianos, prácticamente había perseguido a la iglesia, pero fui a esa novena solo por complacer a mis hermanas. Y cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo: aquel que hace esta novena con fe, el niño le dará una gracia. Y a mí, en mi corazón pagano y oportunista, se me abrió la ambición y pensé: a lo mejor me puedo sacar algo de aquí. Y le pregunté a la hermana que estaba a mi lado: ¿y qué tan poderoso es este niño? Y yo no pensaba en este niño como si fuera Dios, porque para mí Dios era una fuerza cósmica, una energía universal, un nirvana, nada que ver con un Dios trino, mucho menos que ver con Jesús, nada. Pero yo pensé que ese niño era como mágico y que de pronto me podía dar algún poder. Entonces mi hermana me contó maravillas de lo que el niño hacía. Entonces yo dije mentalmente: le voy a pedir a este niño que cambie mi vida. Pero el cambio de vida que yo le pedí, pues obviamente era un cambio de vida materialista, cosas del mundo. Pero yo no sabía que estaba hablando con Dios. Y en esa Navidad el Señor cambió mi vida.
Miren que yo les podría decir a ustedes que seguramente ustedes como católicos conocen muy bien el sentido del humor que tiene Dios. Pues les voy a mostrar cómo me cambió mi vida. Yo le digo a la gente, ustedes como buenos católicos que son, seguramente tienen una colección de novenas en la casa. Pero yo les digo, les recomiendo esta novena del Niño Jesús de Navidad. Solo que tienen que ponerse el cinturón de seguridad para que vean cómo la contesta el niño. Porque lo que les voy a contar es una historia muy dolorosa, pero al mismo tiempo absolutamente milagrosa. Yo hice la novena que comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre en la misa de medianoche. Y el 25 me fui al pueblo donde yo nací, que queda en las montañas a 1 hora de distancia de la ciudad donde viven mis hermanas. Y allí pasé el día simplemente como un pagano, bailando, tomando, nada que ver con Dios. Y a medianoche decidí irme a dormir a una hacienda que es un cultivo de café de uno de mis tíos en las afueras del pueblo. Iba conduciendo un campero, un automóvil de esos del campo, y cuando crucé la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia y me secuestraron. Y ahí comenzó el cambio que el niño me dio. Miren, por eso les contaba sobre el sentido del humor del niño. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre mi cabeza, me ataron una soga a la cintura como las que utilizan para el ganado y me llevaron prisionero a la selva. Los campesinos que vieron el secuestro le avisaron a la policía y en esos días había un grupo del ejército monitoreando actividades de la guerrilla y tenían helicóptero y comenzaron a buscarme. Y los guerrilleros acosados me llevaban rápidamente por entre el monte, tratando de internarme lo más que pudieran antes del amanecer, porque sabían que con la luz del día habría mucha más visibilidad para el ejército. Y así lo hicieron. Antes del amanecer ya estaba yo adentro de la selva y me lanzaron en una cueva que estaba llena de murciélagos. Y el piso de la cueva estaba lleno del excremento de los murciélagos. Y de ese excremento salían toda clase de bichos, de animales que me picaban por toda parte. Yo no podía ni rascarme porque estaba amarrado. Y estos hombres inicialmente tenían el plan de llevarme a mí y entregarme a otros guerrilleros que iban a estar encargados de guardarme en la selva hasta que yo pagara la recompensa. Pero esto les salió mal porque no se pudieron mover, por lo que el ejército continuó buscándome por 15 días. En total estuve secuestrado 6 meses. Entonces, esos primeros 15 días, mientras el ejército iba y venía buscándome, ellos tuvieron que quedarse escondidos entre el monte y a mí me guardaban en la cueva porque era muy conveniente para ellos. Y me sacaban una vez al día y me alimentaban con lo que encontraban por ahí, porque no habían llevado comida. Y me daban raíces silvestres, frutas silvestres y cualquier tipo de agua que encontraban. Ellos están acostumbrados en casos de emergencia a sobrevivir con ese tipo de comidas, pero yo no, y cada día estaba más débil, más desesperado, más confundido, con más odio contra ellos. No tenía nada de Dios en mi corazón, por lo tanto no estaba ni siquiera con una concientización de arrepentimiento de nada, y casi todo el tiempo solo quería morirme. Eso es durante esos primeros 15 días. En el día 15 me sacaron de la cueva por segunda vez en el día, que era la primera vez que ocurría en esos 15 días, y me encontré en medio de una cantidad enorme de guerrilleros. Ya me di cuenta que el ejército había dejado de buscarme y por eso vinieron los otros que estaban encargados de recogerme para esconderme en la selva en algún lugar mientras ellos me reclamaban la recompensa, porque me habían secuestrado para robarme dinero. Y entonces uno de ellos me dijo que era el comandante y me contó todas las condiciones del secuestro. Me dijo que ellos sabían dónde vivían mis hermanas,
que si yo no les pagaba el dinero que me iban a pedir, las iban a matar a todas. También me explicaron que yo le había visto el rostro a los 6 guerrilleros que me habían llevado hasta la selva y que por tanto no saldría con vida, porque no querían correr el riesgo de que yo los entregara a la policía si ellos me dejaban libre después de pagarles el dinero, porque esos 6 guerrilleros vivían en el pueblo donde yo nací. Entonces me sentenciaron a muerte. Y en ese momento también me explicaron que esta noche la pasaría en la cueva y que el día siguiente me trasladarían a otro lugar. Me ataron de nuevo, me encapucharon, me lanzaron a la cueva y esa noche fue la noche en que yo viví una experiencia con Dios que duró toda la noche entera, como 8 o 9 horas. Pero como les digo, si viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles todo lo que yo viví esa noche, porque yo he escrito 7 libros, tengo cerca de 800 temas místicos desarrollados que han salido en todos estos años de apostolado y ni siquiera he tocado la superficie. Ustedes saben de que una experiencia sobrenatural no se puede explicar en un lenguaje natural. Por eso, lo que yo les voy a narrar de este momento en adelante es una pobre imagen de lo que realmente sucedió, lo cual no se puede explicar perfectamente en palabras. Yo estoy esa noche ya sentenciado a muerte. Estoy como muerto en vida. No tengo ninguna esperanza de salir con vida de la selva. Era como un muerto en vida. Sabía que me iban a matar en la selva, que me iban a enterrar como un animal y nadie me iba a encontrar. Toda mi familia estaba en peligro. El Dios más grande que yo había tenido toda mi vida había sido el dinero. Me lo iban a robar todo y ni siquiera me iba a salvar mi vida. Ese Dios se derrumbó. Todo el edificio de prepotencia, de vanidad, de orgullo en que yo me había construido se derrumbó. Y ese fue el momento de Dios, el momento en que Dios entró en mi vida. Al principio sucedió algo que podemos llamar una iluminación de mi conciencia, que es lo que sufre toda persona que está agonizando. Todo el que está agonizando ve toda su vida y luego aparece ante Jesús, porque al morir nosotros instantáneamente aparecemos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, todos los seres humanos. Pero esta primera parte yo estaba despierto y consciente como estamos todos acá, solo que estaba en una cueva oscura y estaba encapuchado y amarrado, y tenía 47 años de edad. En ese momento, en medio de esa desesperación en que estaba, comencé a verme a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací, en mi pueblo, y estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por el jardín, golpeando las plantas y las flores, y escuchaba una empleada de servicio que me pedía que no lo hiciera. No se pueden imaginar el pánico en que yo entré, porque estaba perfectamente despierto en la cueva y al mismo tiempo perfectamente reviviendo mi infancia. Entonces lo primero que quise hacer fue salir corriendo de la cueva, pero sabía que si salía me matarían los guerrilleros pensando que me iba a escapar. Por eso no podía ni moverme. Y al principio yo pensaba que de repente estaba como alucinando, porque seguro que tenía fiebre y estaba envenenado por las picaduras de esos animales, porque ya llevaba 15 días en esa cueva. Y yo dije, pues estoy envenenado, estoy viendo cosas. Después pensé que me estaba muriendo, pensé que me estaba enloqueciendo, y luego dejé de pensar, porque eso no paraba, y continué reviviendo toda mi vida poco a poco. Cuando estaba pasando por la edad de 11, 12, 13 años de edad, comencé a sentir un dolor increíble, y no era un dolor físico, era un dolor espiritual, era el dolor de mis pecados. Y como yo les dije a ustedes antes, yo no creía en el pecado, yo me burlaba de eso, pero ahí estaba yo sufriendo todo lo que yo veía que estaba haciendo malo ya a esa edad.
no solamente estuve reviviendo las cosas malas de mi vida, también las cosas buenas. Pero las cosas buenas pasaban sin dolor y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar, y no podía hacer nada yo para escaparme de eso. Tenía que sufrirlas una por una. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Como les dije, tenía 47 años. Durante esta primera parte, misteriosamente yo tenía como un equilibrio, porque el hecho de estar despierto y consciente en la cueva me daba como un pie en la realidad. Pero ahora, de repente se desaparece ese estar consciente en la cueva. Ya no estaba más consciente y quedé completamente del lado sobrenatural. Y aparecí boca abajo contra la hierba en lo que parecía o terminó siendo una montaña altísima. Ahí aparecí yo acostado y en un estado perfecto de gozo, de paz, de libertad. Libertad no solamente de la guerrilla, sino también de este mundo, de esta vida. Me sentía como finalmente libre. Y en ese momento descubrí otra montaña más alta todavía. Y encima de esa montaña comencé a ver que aparecía una ciudad extraordinariamente hermosa, una ciudad de luz. Y yo la podía ver perfectamente por dentro y por fuera. Por mucho que yo he tratado de explicar lo que yo vi en esa ciudad, nunca lo he podido poner en palabras, porque está por encima del entendimiento humano. Nadie lo pudiera explicar. Pero en ese momento yo lo entendía todo, porque durante toda esta experiencia mística, todo lo que yo viví lo entendía perfectamente. Pues en ese momento yo sentí de que mi alma tenía que haber llegado a esa ciudad de luz, pero no había alcanzado. Y las dos montañas estaban separadas por un inmenso abismo. Cuando yo les hablo a ustedes de montañas, lejos está de ser el orden natural que nosotros conocemos. Yo no tengo ni idea dónde estaban esas montañas, porque yo no sé cómo viví esta experiencia, si en el cuerpo, si en el alma, solo Dios lo podrá explicar. Pero ahí estaba yo, y de pronto comienzo a escuchar la voz del Señor que me habla. La voz del Señor tan grande, tan inmensa, tan gigantesca, que parecía venir de todo el universo entero, salía de adentro de mí también. Y era una voz llena de amor, de compasión, de misericordia. Y yo no la resistía. No quería oírla. Esa voz me quemaba. Y yo estaba desesperado porque no quería que me hablara más. Y lo rechacé. Pues en ese momento descubrí algo muy difícil. Toda mi vida yo estuve convencido de que era una persona muy buena, porque yo pertenecía a toda clase de instituciones de caridad. Todos los años con mis colegas músicos y actores recogíamos cantidades de dinero para los pobres. Era el primero en ayudarle a la gente. Pero durante esa iluminación de mi conciencia ya me había dado cuenta yo que nunca había amado a nadie. Toda mi vida la viví para mí mismo. Yo fui el único que contó en mi vida. Nadie era importante. Todo lo hice por vanidad, por orgullo, por vanagloria, y por eso le ayudaba a los demás. No conocía el amor de Dios, y por eso cuando Él me habló, no lo resistía, me quemaba. Y entonces el Señor dejó de hablarme, se silenció, porque yo lo rechacé. Y en ese momento yo quedé sumido en una soledad increíble y la oscuridad más grande, porque las montañas se desaparecieron, esa ciudad de luz se desapareció, la voz del Señor se apagó, todo se desapareció, y yo quedé en un estado en el que sentía como si iba a estar muriéndome sin cesar eternamente, y sabía dónde estaba, porque estaba flotando encima de un abismo espantoso.
pero yo no quería enfrentarme a eso, porque por 33 años yo discutí con todo el mundo de que el infierno no existía. Y yo sabía que en ese momento yo estaba flotando encima del infierno. Y esta noche, en este templo, en presencia de nuestro Señor Jesucristo sacramentado, testifico con mi vida de que el infierno existe. Y no porque lo haya leído en un libro, porque cuando lo leí en el catecismo de la Iglesia Católica, me burlé y por 33 años lo ridiculicé. No porque me lo haya revelado ningún ser humano, porque cuando me lo contaron en la iglesia, en mi familia, en el colegio, también me burlé y toda la vida lo ridiculicé. Pero esta noche testifico que existe, y aunque les va a sonar muy raro lo que les voy a decir, existe porque yo he estado ahí. ¿Por qué he estado ahí? Solo Dios sabe, pero ahí he estado yo. No tiene explicación ninguna, porque si hay una persona indigna de estar aquí en este templo hablando de Dios, soy yo. Yo que perseguí al Señor y perseguí la iglesia, viví como un pagano, viví en los pecados más horribles, adorando el dinero, los vicios, las cosas que no debía. Soy la persona menos indicada para estar acá, pero así de grande es Dios, que escoge personas absurdas como yo, las rescata y los envía a hablar de Él, y eso es lo que el Señor hace. No tiene explicación. Pero aquí estoy diciéndoles a ustedes que yo he visto y vivido el infierno, y yo debía estar condenado, nunca debía haber salido de ahí, pero por misericordia de Dios estoy con ustedes esta noche. Sería imposible explicarles el infierno, pero les voy a dar una idea. Yo aparezco flotando encima de lo que parece ser un océano de niebla espesa, y cuando comienzo a hundirme en él, me doy cuenta que está formado por millones incontables de almas malditas. No era ninguna niebla, sino que cada partícula de eso eran seres humanos condenados, que habían sido personas como nosotros, pero estaban totalmente deformadas por el pecado de esas almas. En la superficie todavía tenían rasgos de ser humano, pero estaban deformadas, y yo entendía todas las deformaciones que tenían, porque yo estaba en un estado perfecto de conocimiento, y descubrí algo muy doloroso allí en ese momento. Nuestra voz es un don maravilloso. Cuando las almas caen al infierno, lo primero que pierden es la voz. Y ustedes se preguntarán, ¿pero es que una persona cuando muere todavía queda con voz? Pues sí, la voz es un don espiritual eterno. Nosotros nunca la perdemos siempre y cuando nos salvemos. Las almas del purgatorio, si ustedes escucharan las voces de las almas del purgatorio, aunque sean las que están en el estado más bajo, se quedarían extasiados de la hermosura que son las voces de ellas, porque las almas del purgatorio ya no pueden pecar más, porque no tienen carne, se han arrepentido totalmente, han aceptado a Dios como el único Señor, han rechazado al diablo para siempre, y por lo tanto entran en un estado superior del amor, y sus voces son voces muy hermosas. Si nosotros escucháramos la voz de un ángel o de un santo directamente así en vivo, quizás moriríamos, porque no resistimos la frecuencia perfecta del amor, porque nosotros estamos todavía en un estado imperfecto del amor. El único ser humano que pudo ver un ángel y escucharlo cara a cara fue la Virgen María, porque fue creada sin pecado, sin mancha, y el arcángel San Gabriel se le apareció a la Virgen. En cambio, cuando ustedes leen las Escrituras y leen lo que pasó con San José, ¿ustedes se acuerdan cómo le habló el arcángel San Gabriel a San José? En sueños, ¿no es verdad? No se le apareció como a la Virgen. Por eso, entre más alta el espíritu, más grande la frecuencia del amor de su voz. Pero las almas del infierno no tienen voz. Inmediatamente caen al infierno, pierden la voz.
y están desesperadas, llenas de odio y de ira, y quieren gritar eso, y todo lo que sale de ellas son sonidos de animal, de bestia, y eso les da más rabia. Y lo más increíble es que yo entendía todo lo que me decían, aunque no eran palabras. Y entre más profundo miraban el abismo, más se complicaba todo, porque habían muchos niveles de condenación. Y después comencé a descubrir jerarquías demoníacas que estaban formadas por espíritus que nunca habían sido seres humanos, sino los que llamamos ángeles caídos, que fueron los que fueron lanzados del cielo. Según San Juan, en el capítulo 12 del Apocalipsis nos explica que una tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo. Esas son las jerarquías que yo vi en el infierno. Y las almas de los seres humanos condenadas son esclavas eternamente de esas jerarquías, dependiendo del pecado por donde cayeron, porque cada jerarquía maneja diferentes áreas de pecado. Pues pudiera hablarles del infierno por mucho tiempo. Yo pudiera escribir una enciclopedia de muchos tomos de una sola alma condenada. Yo escuché como un murmullo en la distancia, y de pronto volví a aparecer boca abajo contra la hierba en la montaña donde yo había rechazado al Señor. Y aparecí otra vez allí, escuchando la voz del Señor de nuevo, como si nunca me hubiera ido y como si Él nunca me hubiese dejado de hablar. Pero yo sabía que había vivido esa experiencia del infierno. Es más, cuando yo estuve viviendo esa experiencia, parece que hubiese sido una eternidad entera y nunca pensé que fuera a salir de allí. Pues descubrí también algo muy radical. Tan solo existen dos territorios: el territorio de Dios, que es el territorio de la luz, y el territorio del diablo, que es el territorio de las tinieblas. No existe nada en la mitad. Nadie puede ser medio bueno, eso no existe. O le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al diablo. Al final de esta vida quedamos definidos. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios detesta al tibio, al mediocre, porque ese no está ni en la luz ni en la oscuridad, pretende estar en ambos lados, y ese está en más peligro que todos. Pues el Señor me habló mucho. Yo pudiera tenerlos acá por mucho tiempo. Entre las cosas que me dijo, me habló de la humanidad y me dijo que estamos viviendo una oscuridad espiritual muy grande por el materialismo en que nos encontramos. Y dice que es causa de que nos encontramos al final de los últimos tiempos. Pero al mismo tiempo me dice que el diablo está desesperado porque su tiempo se acaba ya, y por eso él tiene diseñado un mundo hiperactivo para mantenernos ocupados 24 horas al día, y así no tengamos tiempo de pensar en nuestra alma, y nos roba la gracia que tenemos en este corto tiempo que dura nuestra vida material, que es la preparación para la plenitud del mundo espiritual. Porque Él dice, Él nos creó acá, y este es el principio de una jornada eterna que nunca terminará. Pero aquí estamos en el vientre de la carne, como si nosotros estuviésemos embarazados de un alma, y el alma nuestra es como un bebé y necesitamos alimentarla, y el alma nuestra solo se alimenta con el amor de Dios, y el amor de Dios solo se consigue con el amor que le damos al prójimo incondicional. Esa es la única fuente de alimento para el alma. El alma no se alimenta simplemente recibiendo el amor de Dios para sí misma. El alma se alimenta entregando el amor que Dios le da al prójimo, pero entregándoselo incondicionalmente, que quiere decir sin esperar nada. Por eso, cuando amamos y amamos por amar con el amor de Dios, el alma se nos fortalece. De ahí viene la humildad, ahí crecen todas las virtudes, que es la compasión, la paciencia, la tolerancia. Todo esto crece y florece del amor incondicional que tenemos. Pues
el Señor me muestra que el mundo hoy está padeciendo de falta de amor y está habitado por millones de almas desnutridas, porque no tienen amor, son como islas que están construidas en un egoísmo increíble, buscando la autosuficiencia y la independencia. Vivimos en un mundo de derechos humanos, un mundo donde el hombre busca la libertad individual, y de ahí viene el feminismo, el relativismo, el materialismo, el consumismo, y de ahí se desprenden toda clase de ismos que han destruido al hombre y lo han lanzado a un abismo. Y es la realidad de hoy, pero no todo está perdido, porque eso no quiere decir que yo vine aquí esta noche a traerles un mensaje de terror, porque al contrario, lo que yo vengo a compartir con ustedes es un mensaje de esperanza, de un Dios bueno que quiere solo salvarnos, que nos creó para llevarnos a la gloria eterna, no para que nos condenemos. Sin embargo, Él nos da a nosotros la libertad para que nosotros escojamos el camino, pero nos lo muestra con mucha claridad. La prueba está en mi experiencia. Mi experiencia muestra cómo Dios permitió que yo viviera 47 años haciendo lo que quise. Y cuando Él se me apareció y me mostró el camino que ya me había mostrado cuando niño, me recordó todo lo que me había enseñado y me puso a escoger y me dio la oportunidad de otra oportunidad, porque ya estaba perdido yo si Él no me hubiera dado una oportunidad. Pues Él me habló de la Iglesia Católica y me dijo: nuestra Iglesia Católica es la continuación del judaísmo. Todo comienza en la relación entre Dios y el hombre cuando Él reanuda el diálogo que estaba interrumpido por el pecado original. Y ese diálogo se reanudó en el altar de Melquisedec con las ofrendas de Abraham. Ahí comenzó el diálogo entre Dios y el hombre, y Dios comenzó a preparar la venida de Jesús a través de las tribus que escogió de Israel. Pues miren que Él dice que nosotros como católicos somos la continuación del judaísmo, pero me explica que la salvación es para toda la humanidad entera. Toda criatura humana que Dios crea, la creó para salvarla. Nadie está exento de tener el derecho de salvarse. Un indígena en la selva que nunca ha conocido de Dios, nadie le ha enseñado la ley de Dios, no sabe nada de Jesucristo, ese indígena también nació como todos nosotros, con el conocimiento infuso en el corazón de la conducta del bien y del mal. Si ese indígena crece y vive su vida de acuerdo al amor que hay en su corazón, al morir instantáneamente se encontrará con Jesús como todos nosotros también, y al verlo lo reconocerá como su Señor, porque toda la vida le dio el señorío al amor que tenía en su corazón. Y Jesús es el amor divino, y en el amor se salvará. Por eso más fácil entra al cielo un indígena que amó y vivió en paz con Dios que un cristiano desobediente. Por eso la salvación no es en religiones, sino en el amor, como dice San Juan. Pero al que más se le da, más se le exige. Y me dijo que a mí me había dado la Iglesia Católica y me había dado el don más maravilloso que se le puede dar a un ser humano, pero al mismo tiempo la responsabilidad más grande de todas, porque me explicó que la Eucaristía es el alimento de toda la humanidad entera. Y esta es la explicación. Ustedes saben que nosotros tenemos una ecología. Por ejemplo, la Tierra está cubierta de una capa que se llama la capa ozono, que es un filtro que previene de que nosotros seamos calcinados por el sol. Esa capa filtra el sol en una manera que nosotros lo recibamos en una dosis suficiente para que sea alimento y para que no nos queme. De la misma manera hay muchos elementos en la naturaleza que proveen nuestro equilibrio natural para nuestro organismo celular,
que, por ejemplo, las abejas, los murciélagos, tantos elementos de la naturaleza producen el oxígeno, el equilibrio de la naturaleza para que subsistamos. Pero cuando usted se levanta por la mañana, ¿acaso usted se acuerda que usted está respirando gracias a la capa ozono? Gracias a las abejas, cuando a veces hasta matamos las abejas. Gracias a los murciélagos, cuando les corremos de miedo. Y quién sabe cuántas cosas. Uno no está consciente de eso, pero todos esos elementos lo equilibran. De la misma manera, en el mundo espiritual, me explica el Señor, cuando yo comulgo aquí en misa, estoy alimentando almas en el mundo entero. Pero por ejemplo en Irak se levanta un musulmán hoy por la mañana y no tiene ni idea que la comunión que yo recibí aquí hoy le alimentó su alma. Es lo mismo, nosotros tampoco caemos en cuenta que la capa ozono me filtró el sol para que no me quemara. Eso es la Eucaristía. Si no fuera por la Eucaristía, el mundo se hubiese destruido ya. Está todo sostenido en la Eucaristía. 24 horas al día hay una hostia elevándose al cielo en oración al Señor, en oblación. Eso sostiene el mundo. Por eso nosotros como católicos, dice el Señor, somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y Él me dijo que me había creado católico y me explicó que inclusive una persona que entra a la Iglesia Católica a la edad de 60 años había nacido para ser católico. Porque miren el misterio. Abraham, ustedes saben que se llamaba Abram, vivió como pagano más de 80 años. Y luego, ya de anciano, el Señor lo envió a semejante ministerio tan grande que se convierte en el padre de la fe, padre de todas las tribus de Israel, el primer hombre que inicia ese diálogo con Dios, que crea la oportunidad más grande de la humanidad. Y miren que él había nacido desde el principio para ser Abraham. Lo mismo sucede con Moisés. Nació como judío, pero fue educado por los paganos de Egipto, como ustedes conocen ya muy bien la historia. Luego se volvió asesino, se escapó, y estando ya mayor de 50 años, el Señor lo llamó a ser el gran profeta Moisés. Pero había nacido para ser Moisés el profeta. Por eso, de todas maneras, nosotros hemos sido creados por Dios para ser instrumentos eucarísticos. El Señor no nos obliga, pero le cuento, la tristeza más grande de un católico al morir es darse cuenta de todas las Eucaristías desperdiciadas, sabiendo que hubiese podido salvar tantísimas almas con la Eucaristía. Pero ojo a esto, por ejemplo, esta parroquia tiene un territorio geográfico. Si usted le pregunta al Padre, Él le contará cuántas manzanas aquí alrededor cubre esta parroquia. También tiene, según me explica el Señor, un territorio místico, que es el territorio del sagrario, del tabernáculo, de Jesús Eucaristía. En ese territorio están todas las almas de los seres humanos que viven alrededor de esta parroquia, sin importar religión, raza, nada, todos los seres humanos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, a misa, aquí a la parroquia, y venimos en gracia de Dios, porque ahorita les explico lo importante que es estar en gracia, y comulgamos, en ese momento se puede estar muriendo alguna persona de este territorio, de esta parroquia, y el Señor, con la Eucaristía que usted recibe, puede salvar un alma que se pudo haber condenado en ese momento. Puede haber una persona que está pensando en suicidarse aquí adelantico, porque ya el diablo lo tiene al final, y con su comunión el Señor puede salvar a esa persona de que el diablo le destruya su vida. Por eso, cada que comulgamos en gracia de Dios, estamos salvando almas. Si ustedes supieran lo increíble que es el sacerdocio, cuando un sacerdote se está vistiendo en la sacristía, antes de salir a celebrar la Santa Misa, tiembla el infierno. ¿Por qué razón? Porque todo lo que el diablo y sus ángeles están haciendo
alrededor de esta parroquia, antes de la Eucaristía queda detenido, porque como comienza a bajar toda la corte celestial sobre el altar, cuando comienza a prepararse la misa, todos los demonios huyen y todo lo que tenían preparado alrededor de esta parroquia contra las almas lo tienen que dejar quieto y les interrumpen su negocio durante mucho rato. Por eso no hay una persona que odie más el diablo que un sacerdote o un consagrado. Por eso tenemos que rezar tanto por nuestros sacerdotes y pedirle tanto al Señor por vocaciones santas, para que podamos mantener esta gracia para toda la humanidad entera, porque no es solamente para los católicos, es para toda la humanidad entera que esta Eucaristía se eleva en este altar, y nosotros somos esos instrumentos. Pero miren, San Pablo dice: no te atrevas a venir al altar del Señor a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Así de importante es. El Señor me dice: como nosotros fuimos creados instrumentos eucarísticos, dependemos de los sacramentos, y por eso el sacramento, la confesión, es vital en nuestra relación con la Eucaristía. A pesar del instrumento material que es el sacerdote, porque el Señor dice: cuando Él envió a los apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote, y Judas Iscariote con los demás, cuando regresaron, estaba asombrado de las maravillas que había hecho en el nombre de Jesús. Habían sanado enfermos, habían liberado posesos, habían resucitado muertos, y Judas era un traidor. ¿Y ustedes cómo explican eso? La razón es que Dios siempre es fiel. Entonces, cuando usted se va a confesar, no se preocupe de en qué estado se encuentra el sacerdote, porque el sacerdote perdona en nombre de la iglesia, no en el nombre de él. Y aunque él no esté bien con Dios, la iglesia lo perdona a usted de todas maneras, porque el sacerdote está ungido para hacerlo. Pues miren cómo es de poderoso ese sacramento de la confesión. El Señor dice: todo pecado mortal tiene como guardián un ángel caído, y entre más tiempo permanezcamos en ese pecado, más fuerza del mal hay en él, para que nosotros no le quitemos el pie a ese pecado. Pues solamente la iglesia tiene el poder para desatarnos de ese pecado, porque el Señor, cuando resucitó, se le apareció a los apóstoles que estaban reunidos bajo llave y les dijo que los enviaba como ovejas en medio de lobos, y les dijo que les daba el poder para perdonar pecados o para retenerlos. Instituyó el sacramento de la confesión por intermedio de los sacerdotes, y también le dio las llaves del cielo a Pedro, y le dio poder para atar o desatar en el cielo y en la tierra. Y esto es algo demasiado poderoso que, si lo entendiéramos, nos confesaríamos con frecuencia. Pero para eso tenemos que entender esto: no hay posibilidad alguna de que usted pueda engañar a Dios. Usted no puede vivir en pecado mortal y pretender ser un amigo de Dios. Hay gente en la iglesia, y yo me la encuentro con mucha tristeza hoy, gente en la iglesia que vive en pecado mortal y creen que están engañando a Dios. Mire, hay personas que viven sin casarse, hay personas que viven del robo, hay personas que viven de la mentira, hay personas que viven una doble vida y pretenden ser amigos de Dios. Por mucho que usted aparezca en la iglesia, por mucho que pretenda ser de Dios, si usted no está en obediencia a Dios, ojo, si usted se muere así, se puede condenar. Y si alguien le dice lo contrario, ay de él, porque dice San Pablo: aunque un ángel del cielo venga y cambie una sola palabra de la ley de Dios, maldito será, porque nadie puede cambiar la ley de Dios. O somos amigos del Señor o enemigos del Señor, pero nadie puede vivir en pecado. Por eso esas uniones son prohibidas. Esos pecados son prohibidos, nadie puede justificarlas. Nunca vaya a hacer usted esto, jamás vaya a cambiar a Dios por un ser humano, nunca vaya a hacer eso.
¿Cómo será el arrepentimiento suyo donde se muera así? ¿Qué tal que se condene? Yo vi miles de almas en los infiernos por haber vivido en pecado mortal. Y son seres humanos como nosotros, igualitos a nosotros, que tuvieron oportunidades como nosotros, que el Señor vino y les habló, que el Señor vino y los exhortó, les advirtió y les dijo: ojo, cuidado, no vivan así, porque se pueden condenar. Y no pusieron cuidado, porque se engañaron y pretendieron engañar a Dios también. Y por otro lado les digo esto: ay de usted si no predica el evangelio que el Señor le enseñó. Ay de usted, no vaya a vivir en pecados de omisión. Cuando usted tenga al lado suyo una persona que vive en pecado mortal, usted tiene la obligación de decirle, porque si no, carga con los pecados de esa persona. Porque a usted el Señor lo mandó como luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la esperanza de la salvación de las almas. Somos apóstoles del Señor, mensajeros de la verdad. Mire a San Juan Bautista. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? ¿Por qué mataron a Juan? Porque Juan solo habló la verdad, pero esa verdad lo hizo libre, porque es uno de los santos más grandes de la iglesia. Y miren por qué razón: porque nunca tuvo miedo de decir la verdad. Hasta el mismo Herodes, que era un hombre que no necesariamente era un santo, estaba enamorado de lo que él decía, porque él hablaba la verdad. Y esto es lo que se necesita. Por eso, nunca se vaya a avergonzar de testificar la verdad a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus vecinos, a cualquier persona, porque esa es nuestra responsabilidad. Y nunca se vaya a usted a convencer de que puede vivir en pecado mortal y estar tranquilo. No puede dormir en paz si usted no es un amigo de Dios. Y el Señor me colocó en un lago con el agua hasta la cintura. Si les narrara todo lo que Él me habló de la iglesia, de los sacramentos, de los mandamientos, de los mártires, de los doctores de la iglesia, del poder de la oración, no terminaría nunca. Cuando aparecí en el lago, estaba en un purgatorio, con el agua hasta la cintura, y al frente del lago había una roca maravillosa color oro viejo. La distancia entre el lago y la roca podía ser fácilmente la distancia entre la tierra y el sol, pero yo podía ver perfectamente la roca y sabía que en esa roca estaba Jesús, pero también sabía que nunca lo iba a poder ver por el estado de pecado en que me encontraba. Y yo descubrí que estaba allí y traté de escaparme dentro del agua para no ver a Jesús. Y en ese momento me di cuenta que estaba parado en el territorio de todos mis pecados de 33 años. Y mis pecados eran espíritus y mi alma los conocía a cada uno de ellos. Y cuando miraba a un espíritu de esos, podía ver el momento en que me había tentado, cuando había caído en la tentación, la consecuencia total de ese pecado, cómo había afectado toda mi familia, había disminuido las gracias de toda la iglesia, había afectado generaciones por venir, había afectado almas en el purgatorio. El dolor que yo sentía era tan inmenso. Si ustedes supieran el dolor que viven las almas del purgatorio, todos los días orarían por ellas. Pero entiéndame en esto: las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Un alma del purgatorio nunca quisiera regresar acá. Es como si usted quisiera regresar al vientre de su mamá. Nadie, porque ellas ya nacieron a la plenitud del mundo espiritual, solo que no están en la plenitud de la gloria. Y como tienen una conciencia perfecta, un intelecto puro, sienten el dolor total de las consecuencias de los actos que cometieron sin amor. Y esto es el dolor del purgatorio. Pero el Señor me dio la fuerza para mirar la roca. Y cuando miré la roca, quedé enceguecido por la luz que emanaba esa roca. Y yo sabía que toda esa luz era Jesús, pero nunca me imaginé que lo pudiera ver. Sin embargo, el Señor se me apareció. Primero vi sus manos abiertas así en esa luz. Solo sus manos las veía, sus dos manos. Y sabía
perfectamente que Él me estaba invitando a entrar, pero yo estaba totalmente paralizado en ese lago. Y les conté la distancia tan enorme que había entre el lago y la roca. Sin embargo, todo ocurría en un instante. Y el Señor me invitaba a entrar por esa luz. Y yo estaba paralizado porque estaba vacío de Él. Y Él me habló desde la luz y me dijo que no podía entrar aunque Él me invitaba. Tenía la puerta abierta, pero no podía porque estaba vacío del amor de Dios, porque nunca había amado a nadie con el amor de Dios. Y el único alimento del alma es el amor de Dios que hay en nuestro corazón. Miren, piensen en esto. Ustedes están aquí en este templo esta noche. Si ustedes murieran ahorita, lo cual es muy posible que cualquiera de nosotros se pueda morir, que usted muriera ahorita, ¿cuánto cree que pudiera avanzar hacia el Señor? ¿Cuánto amor tiene en su corazón? ¿Cuánto ha amado incondicionalmente durante su vida? Esa es la cantidad de vida que tiene. Así de tanto podrá irse hacia Dios. Si usted tiene en su corazón una sola persona que no ha perdonado, una sola persona que no quiere, no podrá ver los ojos del Señor nunca, jamás. Por eso el perdón es la clave de nuestra salvación. Tenemos que aprender a amar al prójimo. Pero miren, yo le digo al Señor, después de la experiencia que yo he tenido, cuando yo estoy en la calle, cuando estoy en algún lugar donde pasa la gente, extraños que nunca he visto y seguramente nunca volveré a ver, yo le imploro al Señor que me dé el amor para ellos también, porque yo no quiero que pasen por mi vida como si fueran ganado. Yo quiero que sean almas de Dios las que pasan por mi lado, porque miren, qué tal que yo sea el ser humano a quien lo único que le importa son mis seres queridos y los amigos que me benefician, y los demás no me importan, y las demás de la gente en el mundo son como el ganado. Y entonces, por esta razón, yo digo que es importantísimo entender el mensaje del amor, porque el Señor nos ha dado a nosotros la vida para que nosotros la compartamos. En los ojos del Señor yo vi algo maravilloso, que fue un océano infinito de pureza. Y en ese océano estaba lleno de espíritus del Señor, billones incontables. Y ahí vi a la Virgen María. La Virgen María me aparece como una mujer preciosa, en una autoridad espiritual de pureza y de humildad increíble. Y ella, yo no la podía mirar porque yo estaba en un estado de oscuridad increíble y me escapé a su mirada, y ella se me apareció en el agua y me decía que era mi mamá y que nunca me había abandonado y no me iba a abandonar. Y yo estaba como un bebé en su vientre, unido a ella por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que salía de mi corazón hacia Jesús pasaba por el vientre de ella, y lo que venía del cielo hacia mí pasaba por el vientre de ella. A través de ella aprendí cantidades de cosas enormes, como eran el misterio de las tradiciones sagradas, los coros de los ángeles, la acción de los santos de nuestra vida, y es interminable. El Señor me envió de regreso a mi cuerpo y yo tuve convulsiones como si hubiera entrado en una prisión. Después los guerrilleros me sacaron de la cueva. Un rato después yo me di cuenta que había estado como 8 o 9 horas en esa experiencia. Como les dije, nunca la podría medir espiritualmente. Y viví 5 meses y medio más secuestrado después de esa experiencia con Dios. Pero yo era un hombre transformado ya. Todos los días le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Y también le ofrecía todas las torturas psicológicas y físicas en reparación por mis pecados. A los 6 meses ocurrió un milagro increíble, y sin ninguna explicación los guerrilleros terminaron dejándome en la noche. Muy oscuro estaba, en una carretera donde me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Esa fue la caminada más larga de mi vida, porque pensé que me iban a fusilar. Pero ahí me dejaron abandonado sin ninguna explicación.
Y más adelante apareció un autobús viejo con el que tuve una lucha increíble para que me llevaran, porque yo parecía un loco, con la barba hasta el pecho, la misma ropa que no me había cambiado en 6 meses, toda deshecha. Finalmente me llevaron, donde me dejaron, mis hermanas me recogieron, y cuando me recuperé físicamente me fui a confesar en un monasterio de franciscanos con el abad del monasterio, un sacerdote italiano. Tuve una confesión muy larga y luego regresé aquí a Los Ángeles, a mi casa, y estuve casi 2 años en silencio, sin contarle a nadie mi experiencia mística con Dios. Solo me dediqué a aprender de la Iglesia. Me enamoré locamente de la Iglesia Católica, y como a los 2 años sentí en mi corazón una necesidad muy grande de una espiritualidad más profunda, y me fui hasta Colombia, y era la Semana Santa, y un domingo de Ramos, un domingo de Palmas, en misa de 12 del día, tuve otra experiencia con Jesús desde un crucifijo que colgaba encima del altar. Y ahí el Señor se me manifestó y me mostró que mi vida con Él apenas iba a comenzar. Yo tenía 49 años y me dijo que me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde yo iba a ir ya los tenía escogidos, y todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio. Y miren que yo salí de esa iglesia sin entender nada, y me fui a consultarle al franciscano con que me había confesado la primera vez. Y él me oyó muy bien y después me dijo: si todo lo que me has contado es de Dios, no te preocupes, vete, que el Señor se encargará de todo. Y ya salí más confundido todavía, porque esperaba como una orientación de él. Pero así fue. El Señor, en la forma más sencilla, abrió este apostolado. Y yo comencé a dar testimonios así de grandes, y esto parecía un incendio. Al principio me asusté mucho, porque salía mucha información de adentro de mí, y yo sabía que nunca había estudiado eso, aunque lo había reconocido, pero yo no sabía nada de teología ni de ciencias religiosas. No me conocía ni el catecismo cuando me secuestraron, y ahora estaba dando testimonios y hablando de una teología que estaba perfectamente en línea con la Iglesia. Pues muy pronto dejé todo y fundé una misión hace 12 años que se llama Peregrinos del Amor, con la Arquidiócesis de Bogotá. Estoy viajando sin parar hace 12 años por el mundo. He visitado más de 90 países en los 5 continentes. Vivo en fe de la caridad. Nunca me ha faltado nada, ni siquiera por 10 minutos en estos 12 años, porque el Señor me lo da todo. Nunca he cobrado a nadie nada por hacer lo que hago, y sin embargo nunca me falta lo que necesito, porque el Señor siempre lo provee por intermedio de la caridad. Y ese es mi testimonio. Les pudiera contar millones de testimonios solo de las misiones que he vivido en estos 12 años y las maravillas que el Señor hace todos los días a medida que yo viajo. Pues aquí estoy para dar testimonio de Dios en mi vida, diciéndoles que yo sé que el infierno existe porque ahí he estado. Sé que existe el purgatorio porque ahí he estado. He visto al Señor Jesús con mis propios ojos, y más de una vez, y testifico que el Señor está vivo y encima de todo está acá entre nosotros, y que Él solo nos quiere salvar y nos ama, y que nosotros somos la esperanza de este mundo. Si ustedes supieran lo importantes que son sus vidas, dejarían de quejarse, dejarían de tener miedo, de estar deprimidos, de tener tanta ambición y tanta ansiedad, y se dedicarían solamente a ser hijos fieles de Dios y estar contentos con lo que tienen, así sea muy poco o mucho, pero estar contentos y satisfechos, y no vivir esclavos de este mundo material y de este consumismo, y dedicarse a ser buenos, obedientes, hijos de Dios, amantes del prójimo, caritativos, servidores de todas las personas que Dios coloca en su camino. Pues esto es lo que quise compartirles esta noche. Mañana, con la ayuda de Dios, podré compartirles por lo menos 3 diferentes charlas místicas también, de diferentes áreas de nuestra fe. Que el Señor los bendiga y los proteja, y
Que el Señor los haga santos también, que es la única forma de entrar al cielo. Amén.